Quedan 20 para las 10, queda mucho de Darwin todavía, adelante. Sí, bueno, viejo, no tanto, tampoco, señor. Vamos a hacer una breve cronología, ¿no? Porque también, ¿en qué punto estamos? Porque ahora ya estamos en el punto en que, bueno, se fue todo el carajo. Ya no hay posibilidad de mantener una discusión medianamente. Porque ahora, en este momento, lo último es esto de la oferta de Tabaré de levantar los dos al mismo tiempo. Yo levanto esencialidad y usted levanta los paros. ¡Sac! Al mismo tiempo, eso que quiere hacer. Sí, pero es medio raro. Al mismo tiempo. 1, 2, 3. Levantaron, la cuenta de 3, dale. 1, 2, 3. Y así están, ¿está? No, pero no a la calle. Si yo me tiro, ustedes se tiran también. Está así. Eso es buenísimo. Está, y estamos en ese momento. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, los maestros y los profesores venían meta paro, con diferentes paros también, no eran que siempre repetían la fórmula y siempre el mismo, eran diferentes. Sí, bueno, a ver. Paro a futuro, Ahí está, el famoso paro a futuro. El anuncio. El paro a futuro, el paro porque ya sabían que no les iba a gustar el presupuesto antes de que estuviera el presupuesto. Ah, sí. Paro a futuro, paro por disgustos futuros. Sí. Es ese, ¿entiendes? Sí. Están protestando de manera anticipada porque saben que lo que va a suceder no les va a gustar. Sí. Después vinieron unos paros ahí más para presionar y torcer el presupuesto de acuerdo a sus reclamos. Después unos paros en contra medio del secretismo porque no les decían cómo venía el presupuesto. Sí, la falta de diálogo es lo que más denuncian en ese momento. Ahí está, eso sí, falta de diálogo. El gobierno se tardó muchísimo en darle los números que les terminó dando el 17 de agosto. Eso es cierto. Lo que ahí está, sí, y por eso ellos le iban haciendo paro desde mientras. Sí. Como para, a cuenta. El famoso paro a cuenta. Sí. Bueno, no me lo das ahora para que no te haga paro, te voy haciendo paro porque no me lo das ahora. Sí. ¿Entiendes los números? Sí. Porque si le hubieran dado antes los números, que hubieran hecho? Y hubieran empezado a hablar. Sí, claro. Paro hubieran hecho, señor. Entonces, ¿por qué hacen paro? Porque no le están dando la posibilidad de hacer paro. Es claro, y está bien, está en su derecho. El primer derecho del trabajador es hacer paro porque no le dan la posibilidad de hacer un paro con razones, ¿cómo se llama esto? Concisas, no importa. Concretas, sí. Concretas, ahí está. Dame razones concretas para el paro. Si no me la da, si no me la da, te hago paro, claramente, porque estás lesionando mi condición de trabajador. ¿Entiendes? Después llegó algún paro también en contra del TISA. Después vinieron los paros por proximidad. ¿Se acuerda? ¿Cuáles eran eso? Ahora sí, se viene el presupuesto. Ahora sí. ¿Entiendes? Se viene el presupuesto nomás y van a ver cómo nos cagan. Sí. Después de que finalmente dieron los números, paró por acierto. O sea, un paro celebrándose a sí mismo que tenía razón. Finalmente apareció el presupuesto y no nos gustó lo que nos tocaba. Sí, pero el acuerdo del presupuesto para la educación no le gustó. Después un paro para pedir diálogo también. Sí, eso hubo. El paro para pedir diálogo. A mí me gusta mucho el paro para pedir diálogo. Y después un paro para favorecer el diálogo también. Y las negociaciones, paro para quejarse porque el gobierno no se sentó a la mesa al día y a la hora que ellos, y con los bizcochos que ellos querían para dialogar y negociar. Paro por decisión porque al final el gobierno se sentó a negociar pero no le gustó mucho cómo negociaron. Y hasta que llegó un día que el gobierno dice, bueno, vamos a juntarnos ahí con los cabecillas de los gremios y los CRA del PCNT, que son los CRA, no se comen ninguna. Si no fuera por ello, este país sería una reserva de polifón para abastecer de muñecos de Mickey, Minnie y los Minions a Disney World. Y vamos a arreglar todo este tuerto, ofreciéndole el mejor arreglo económico de todos los empleados públicos a los profesores y las maestras, ¿o no? Eso fue el viernes 21. Ahí está, se juntan, firman, viernes, sí. Preconvenio, o convenio, yo qué sé, sí, que cada uno... Es como una instancia de negociación. Ahí está, que cada uno acá tiene que arrancamos. llevar a su gremio. Sí, acá arrancamos. Con todos los fenómenos ahí, que no se come ninguna, y los cabecillas, y bueno, salen de ahí 15 minutos el otro del convenio. Se cae todo el carajo y Tabaré Vázquez recibe como respuesta el mismo viernes que el trato ofrecido fue ilegal, inmoral y propio de un gobierno neoliberal.
Sí, algunas cláusulas que fueron calificadas de inmorales, de indecentes, ¿no? Sí, como la 11ª. Inmorales, sí. Como esa de una de las cláusulas que les parecía inmoral era eso que le pedían que no rompieran las bolas por un año. Las partes se comprometen a realizar acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo. Por este motivo, esta cláusula es de aplicación a todos los temas que integraron la negociación, así como a cualquier... Del año 2016 a abril de 2017. Claro, por eso, porque la cláusula rige, dice, hasta 1 de abril de 2017. Sí, pero desde el 2016. Claro. Sí, que los 2 años... ¡Un añito! Un poquito, un añito poco, sí, con la vacación en medio, un año. ¡Un año, señor! Sí, porque nada. Sí, es un año. Pero esto, Astori lo dijo en la conferencia el otro día. ¿Es inmoral pedirle que no rompa la bola durante un año? No, Astori dijo que la mayoría de los convenios firmados tienen cláusula. Por el tiempo ese, para que sí, bueno, si nadie viola lo firmado, bueno, nadie... Pero por eso es una negociación. Sí. Lo que resultó raro es que No, lo que resulta raro es que entiendan por negociación, nos sentamos, decimos lo que queremos y después si no dan todo y no damos nada a cambio. Vamos, a ver. Eso no es una negociación. Sí. Eso no es negociar. Es cierto que esto queda a expensas... Eso es meterle el peso al gobierno. Es cierto que esto queda a expensas de las asambleas, lo dice el propio documento, que queda a expensas de lo que decían, pero bueno. Pero ese es el trabajo de ellos, convencer a las asambleas, mijo. Sí, y lo que pasa ¿Cuál es el trabajo de estos cabecillas? Porque estos cabecillas no van a dar clases. Lo que pasa que ahí lo que tienen es gremios muy fuertes de filiales, ¿no? Montevideo, Canelones, Bueno, pero entonces no sirven como interlocutores, señor. Bueno, y ahí está la pregunta, se la hacíamos recién a la delegada. ¿Para qué sirven Canelones? ustedes? No me digan que le preguntó eso finalmente. ¿Pero para qué sirven ustedes? Le preguntamos a la delegada de Canelones y no hay ningún problema con los delegados. Bueno, entonces, no... ¿Cómo no hay ningún problema si van, firman una cosa y se la voltean a los 5 minutos y no son capaces de defenderlo 1 minuto y medio, señor? Y terminan cantando con los otros, gobierno represor. Pero pará, hijo de puta, yo estuviste firmando acá hace 2 horas, me tomaste el café que te di gratis y todo. Una amplia representación del gobierno, además donde estaba toda ANEP, la OPP, también representada, el Ministerio de Economía. Todo esto del PCRT, todos los CRA, todos los fenómenos que tiene el mejor PCRT de la historia de la humanidad. Sí, estaba el presidente, creo, nada más, pero estaban todos los delegados sindicales de representación nacional, digamos, José Olivera, De Vita, Albia Pereira, que es la maestra que habló el otro día con nosotros, estaban todos. Y bueno, vamos a hablar con ellos para ver. Ellos creo que no se sienten deslegitimados. No, por supuesto. Pero ¿cómo se van a sentir legitimados? ¿Está loco usted? ¿Cómo van a sentir eso si no tiene ninguna responsabilidad? Y el gobierno está haciendo cuña acá, pero si uno lee el acta, es un lugar donde el gobierno puede pararse un poco. El gobierno reconoce que queda a expensa de la asamblea, pero no entiende la reacción furibunda de las horas posteriores con algo que empezaba a tener forma, ¿no? Por lo menos para los 2 primeros años del presupuesto. Pero señor, le ofrecen unas condiciones que pueden ser malas, buenas, más o menos, pero no me pueden decir que es inmoral pedirle que no rompa la bola por un año. Si eso lo considera inmoral es porque su moral y su dignidad depende enteramente de hacer paro. Sí. Están enviciados con el paro. La única forma en la que se sienten lo suficientemente dignos son pastabaceros del paro. Son paros tabaceros. No hay una forma. A mí no hay forma de ver una cláusula de paz como ilegal, ni moral, ni nada. Cláusula de paz es muy común. Lo leemos muchas veces que vemos los convenios. Astori decía que están casi todos los convenios de 10 años de gobierno del Frente Amplio, las cláusulas de paz. No sé si es así, pero la verdad que es muy muy común para que ponerse tan mal con eso. Tabaré se pudrió, y bueno, ya sabemos lo que le pasa a Tabaré. Le vino ya sabemos cómo es Tabaré. Sí. Tabaré lo había anunciado en la campaña, creo que fue una entrevista con Gabriel Pereira, que se lo preguntó y él le dijo, lo tironeó de ese lado y él dijo que podía llegar a decretar la esencialidad. Y bueno, ya sabemos lo que le pasa a Tabaré cuando recibe uno de estos vapuleos morales en que lo sacan de su casilla. Sí. Lo sabemos nosotros, lo sabe Arana, que tuvo que ir a prender Boni a las 10:30 de la noche un jueves. Estaba viendo Guilletti y después se tuvo que ir de la conferencia de prensa haciendo como que lo llamaban por teléfono, hizo la de los Simpsons, yo nunca había visto una cosa igual. ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? Ay, perdón, por teléfono. Sí, hola, me decías, no sé qué, se fue no lo vimos nunca más. Hasta que apareció Huete y se hizo de él. Lo sabe Guilletti, que vio perfectamente cómo Arana atendía el celular en pleno desalambrar y le arruinó su hit en el toque. Lo sabemos todo, viejo, lo saben los botijas estos del liceo que Tabaré les contó que llamó a Uy por la vieja bomba. Ya sabemos cómo reacciona Tabaré, ¿o no sabemos? Sí. Se podía esperar, no sé si era el momento que se podía esperar, digo desde la sensibilidad ya periodística, yo lo esperaba para el otro lunes, ¿no?
porque había como como una sensación de que... bueno, pero lo que pasa es que está viejo ya, señor. El otro lunes es muy tarde para una... No, por lo que yo había averiguado, como que ahí también el gobierno juega con el cansancio de los propios docentes y de la gente, de los padres. La verdad, es medio bolazo esto de la esencialidad. Claro. Pero tampoco es una dictadura, viejo. No. Uno escucha las razones esgrimidas, la verdad, de todas las razones que se dieron para justificar el decreto de esencialidad, incluyendo la baratija de nuestro presidente Tabaré Vázquez de los niños que se ven lesionados sus derechos y que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás, Sí, donde claramente Tabaré se quiso poner a la altura de las maestras con ese argumento, ¿verdad? Les habló en su idioma, digamos, ¿no? Y entonces todo eso, y hay nuestros niños que los más débiles y no sé qué, toda esa baratija, para ver si le toca. La única que dio un argumento firme y claro y medianamente convincente, que para mí fue el argumento más convincente de todo, fue María Julia. ¿Cuál de ellos? Esto se hizo en Canadá y en Portugal. Saquen lo de Portugal, que lo peló Canadá. Claro, ahí lo está diciendo... Yo confío, eso es lo que me parece más confiable de todo lo que se dijo. El argumento más fuerte de todo esto se hizo en Canadá. Bueno, si lo hicieron los canadienses, no puede estar tan mal. No puede ser tan dictatorial, señor. No puede ser tan... ¡Ay, qué espantoso! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, qué va a estallar todo! Lo hicieron los canadienses, hijo. Usted no confía en los canadienses. Yo confío mucho más en el criterio de los canadienses que en el nuestro, la verdad. No, creo que sí. Pero, claro, le hacían referencia a la OIT, a las normativas de OIT, de libertad sindical y bueno... Sí, pero los canadienses, eso fue lo que dijo María Julia. Por eso que hay no dijo después, o sea, dijo Canadá, Portugal, después de Zimbabue era el tercero seguro, y el cuarto era Corea del Norte. No, aparte no había muchos ejemplos. Evidentemente que si cortó la lista en Portugal y ya Portugal venía segundo es porque no hay muchos países que uno pueda respetar que han hecho esto. Ellos, sí, la verdad, sí, queda como clarísimo. Pero ya con que esté Canadá, para mí cuando dice Portugal la caga, porque si el segundo es Portugal, si hubiera dicho Canadá solo, uno se queda con Canadá. Dice, capaz que es el primero de 25 países del primer nivel. Finlandia, Noruega, no sé qué, no sé cuándo. Gente del frío, señor, gente que piensa bien, gente que es correcta, ¿o no? Gente que no se lleva por delante unos a los otros. No lo tengo mucho al canadiense, ¿sabe usted? No lo tengo mucho al canadiense, no sé. Una sociedad que funciona claro, eso sí, bien dentro de cómo puede funcionar la sociedad, que ya sabemos que no funcionan bien las sociedades, señor. No funcionan bien porque es muy difícil, no podemos convivir todos, no podemos convivir entre dos personas, no podemos convivir entre 100 millones, ¿entiendes? Pero bien, malo, yo tengo mucha confianza en los canadienses. Dijo, para mí ese fue el argumento más sólido que dio el gobierno hasta ahora. Che, esto lo hicieron en Canadá. Ojo, lo hicieron en Canadá. Sí. No, a partir de ahí ustedes no sé, ni siquiera el argumento de la alimentación de los niños, 250.000 niños en comedor, porque además el gobierno no tenía muchos datos. Eso es una baratija para ver si eso es para las redes morales. ¿Cómo deben estar las redes morales? ¿Qué días? ¿Qué semana? ¿Qué noche la nostalgia de las redes morales, viejo? La verdad que para todos lados, un aplauso porque las redes morales se deben haber lucido en su función las redes morales, todo el mundo indignado. La verdad que una materia prima de indignación le han dado que es el motor de las redes morales, ¿verdad? Es el combustible en realidad de las redes morales. Ahí funcionan en indignación las redes morales. Y debe haber sido una semana en Punta Cana de las redes morales, digamos, ya como el sumum de la, ¿no? Me imagino yo. Bueno, entonces, sí, ¿qué le decía? Sí, no sé para dónde, ¿no? Porque para todos lados, ¿no? Porque... No, fundamentalmente para pegarle a Tabaré. Sí, claro, señor, lo están descuartizando a Tabaré. Sí, pero hay toda una corriente también ahí en Facebook, en Twitter, en lo que estoy viendo ahora en los WhatsApp que llega de los padres y toda una también, ¿no? Sobre los maestros y los docentes. No sé si es parejo porque no lo tengo medido en estadística. Como que los maestros y los docentes le tienen la bola llena a todos los padres, eso no hay duda, señor. Lo vemos con las madres planchas, lo vemos eso. No tiene nada que ver una discrepancia con una medida que los deja con los hijos en la casa. Y vos lo pedís siempre, ¿qué hace cuando pasa eso? Paro, hace, bueno, papá, para un poquito, papá, como le digo a Tabaré Vázquez, el de Florida, ¿sabes? Porque ayer también se fueron al carajo. Ayer convengamos que están pasadas las maestras también. Una asambleísta pidió un poco de humildad al gobierno, o sea, una asambleísta del mismo gremio que nos dice que está haciendo esto, que le tenemos que agradecer que nos paren en la cara y que no tengamos dónde meter a nuestros hijos y que todos nosotros somos unos desagradecidos que están para la cómoda y para la de ellos y no piensan en el colectivo como piensan ellos, que están defendiendo a todos, le pidió humildad al gobierno. Sí.
parece? Sí, todos tienen que tener humildad. ¿Van a mandar a los grupos Geo como mandaron el CIRPA? Preguntó uno. No, está pasada, está completamente pasada. ¿A quién van a poner en las clases? Bueno, me pregunta eso, a mi juego me llamaron. ¿A quién van a poner en las clases? ¿A quién? A las maestras. Es el momento para incursionar con las no maestras. Creer Joel, que haya vuelto a esto no me en digas este que momento. no, le dejé pasar la madre plancha. La madre plancha le pegó 2 piñas a la maestra de Posito, generó el paro ese hace un par de semanas, se la dejé pasar. Sí, en el medio de todos los otros Se problemas. la dejé pasar porque le pegó 2 piñas, pero después le pidió perdón, como corresponde. Me equivoqué. Te pegué 2 piñas, pero me equivoqué. La primera me equivoqué y la segunda me equivoqué de vuelta. 2 veces me equivoqué. 2 veces te pido disculpas, ¿está? La dejé pasar. Pero acá convergen 2 problemas en una sola oportunidad, que se llama maestrans. Travestis maestras, señor. Sí, yo sé lo que es. Explíqueselo a la gente. Como se la conoce en la jerga profesional, la maestra Betty, en la jerga más coloquial, maestrans. Maestras, voy al baño, maestras. Maestras, ¿quiénes eran los tentistas orientales? Y van a estar contentísimas de empezar, además, con un sueldo de 20.000 pesos en mano, las maestras, ¿o no? Que la verdad, todo esto, para tus primeros 2 o 3 años en un trabajo de 4 horas diarias, no está tan mal 20 en la mano. Ahora las 17. condiciones en las escuelas, muchas de las escuelas son espantosas y termina siendo una pesadilla. No se va a arreglar eso si se le da 25 en la mano. Sí, que necesitan trabajar extra también, no son solo esas 4 horas. No, son solo esas 4 horas, no son solo esas 4 horas. Ha sido una cosa con cartulina, mijo. No, hinche los quinotos, no, corregir deberes, no. Corregir deberes de claro, por ejemplo, preparar las clases. Fray Bento y un tren de salto, ¿quién llega antes? No, eso lo corregiste media hora en tu casa, mientras cagaste en el baño. Bueno, pero es extra, también se puede considerar que hay horas extra. No, pero, por favor, lo único que hace es poner en el Google qué día es hoy. Hoy es el día de la hoja que cae, la hoja caduca. Bien, lleven la hoja caduca. Bueno. Vamos a salir a recolectar hojas caducas. Eso le llama trabajar después de hecho, ese es un punto central, porque hoy en día hablábamos con la delegada de la Federación Uruguaya de Magisterio, todas tienen doble trabajo, o sea que todas arrancan en un piso mínimo de 34.000 pesos, porque trabajo hay. 34.000 pesos es el mío hoy. Amigo, en este país no son muchos los becarios, capaz, no sé cuál más. Los ingenieros no ganan eso en sus primeros años de trabajo por 4 horas al día. Los arquitectos no ganan eso en sus primeros años de trabajo. Y convengamos que arquitectura y ingeniería es mucho más difícil que ser Bueno, me parece que hay que vocacional, son la base del país. Sí, son la base del desastre que tenemos, ni hablar, eso no es ni hablar. Son la base de la educación de los niños, el futuro. Es un trabajo horrible, se pasa espantoso en el trabajo de ella, eso no se lo niega a nadie, porque los guachos son insoportables y lo sabemos todos y es cada vez peor y no le tienen respeto ninguna a la autoridad, y encima como la autoridad, cuando ni las madres que van y les pegan, es un horrible, desastre. Sí. Está un desastre, por eso hay que pagar a las maestras, ¿está? La primera, en el primer contacto tiene que ser con maestras, primer contacto del botija, así va a respetar la autoridad. Respetar la autoridad. Cuando vea que una maestra va y le pega una piña a la boca a su madre, que se viene a quejar por no sé qué, ¡bumba! ¡Pac! La atienda a la madre, cae la madre, y va a decir, esta es la autoridad, va a decir el botija. Acabo de descubrir la autoridad. No, el botija necesita el hecho. Pero, para poner en contexto, le decía que insuficiente, estamos de acuerdo esto, pero tampoco me caje la de me están explotando el gobierno neoliberal por cobrar el arranque de su trabajo 18-20 en la mano por 4 horas al día, viejo. Sí, es un salario que está por debajo de lo que pretenden, que creció mucho en los últimos años, que tiene todo esto que digo yo de la preparación de la clase, el trabajo extra para hacer ellos quieren trabajar 1 hora y media más, claro, no más que eso, viejo. Sí, claro, no me haga mal la de estoy 6 horas preparando la clase para no, yo no dije eso. Botija, no entienden nada. No, también Carballo les hacía el programa zapateando con Charoná y lo amaban, así que no me rompan la pelota tampoco, porque al final ay, qué difícil que son 3 cartulinas tampoco, bueno, sí, vámonos joder. Sí. Vámonos joder que no manejan un reactor nuclear tampoco, De hecho, hoy en día todas tienen 2 trabajos. Pero aunque no lo tengan, 18 en la mano, en tus primeros años de trabajo, porque esto es la grado 1. Esto es cuando arrancan. ¡Claro! Sí, 17 líquidos, pero que llegarían unos 20 ¿Cuánto cobra usted en su trabajo indino? O sea, cuando yo no, con estudio de comunicación, ¿qué quiere? Por eso, no, su trabajo es indino, totalmente. Nuestro trabajo es indino, pero ¿cuánto cobra usted? Nada. Muy poquito, viáticos. Eso
Eso es lo que le estoy diciendo, le estoy tratando de explicar eso. Sí, por eso, para arrancar. Que así funciona bueno, pero no este tenía... país, viejo. Sí, usted la... Para arrancar a trabajar hay que demostrar que no quiere trabajar. ¿Cómo se puede que quiere trabajar? Y bueno, ganando poco, casi nada, a veces gratis. No, y capaz que la discusión es después que haya una evaluación de que los mejores docentes, después a medida que avancen los años, tengan sí un aumento, como se tiene en otras profesiones, y con evaluaciones pertinentes, allí se aumente bien. Pero no quieren. La escala es muy chica no quieren después. que le haga, que lo evalúen. Sí, a los maestros de escuela los evalúan más que a los docentes de secundaria. Pero no quieren que los pero... evalúen. No queremos los evalúen. No queremos. A ver, que me neoliberal, no llega eso. ¡Ay, te fuiste a la mierda! ¡Esencialidad, Pacheco! ¡Dictador! ¿Qué quieres hacerlo? ¿Por qué no lo matan a todos como hicieron en México? Bueno, no favorecer el diálogo. ¿Cómo podemos favorecer el diálogo? No, el diálogo está muy trancado. Pero hace 2 meses que lo están insultando, viejo. Sí, bueno. Hace 2 meses que le cantan cualquier cosa. Tenemos esta situación sobre la mesa muy confusa, Darwin, le digo ahora muy confusa en cuanto... por suerte no, igual tranquilos, porque por suerte está el Frente Amplio BB, que es BV. Estaba fatal el Frente Amplio B. Está para defender Bueno, tengo una idea, también, otra idea. Sí. ¿Por qué no echamos a todos los de la oposición, del Senado, de OCE, todos esos lugares donde lo tenemos? Lo echamos y con el sueldo de ellos se lo damos a los maestros. No necesitamos a la oposición, señor. El Frente Amplio BV, que es el Frente Amplio Bueno y Voluntarista, está por suerte haciendo oposición. ¿Cómo es? Bueno... BB, Frente Amplio BB. Bueno y voluntarista. Bueno y voluntarista. Sí, saltaron varios. Está marcando la cancha y le está haciendo frente al Frente Amplio IN. Sí, saltó. Es el Frente Amplio insensible y neoliberal. Civil, el ala garganista del Partido Socialista, varios del MPP, saltaron muchos. Todo, que esto es un espantoso, que es un pachecato, no sé qué, no sé cuánto. Tanto no leí. Por suerte tienen esa gente para dentro de la oposición, que además tiene la suerte de estar en el gobierno, para defenderlo, viejo. Entonces, vamos a echar a la mierda a todos estos de la oposición que no nos sirven, no los necesitamos. Ya tenemos el Frente Amplio que es autosuficiente y le damos esa plata a los maestros, que se la repata entre ellos en una asamblea, que se arranquen los ojos también. ¿Me entiendes? Como elimina totalmente a la oposición usted. No, yo la elimino, señor. No la necesitamos. Estamos gastando plata al pedo de la oposición. El Frente Amplio ha demostrado ser autosuficiente. Vamos a reconocerle las cosas que hay que reconocer. Uy, sí. Mira lo que está el Frente Amplio, bebé. Sí. Que le hace frente y se le para y no se tuerce ante este gobierno del Frente Amplio IN, señor. Da IN, como prefiera. Que es el Frente Amplio insensible y neoliberal. Es este. Que menos mal que tiene el Frente Amplio bebé, que lo para. Bueno y voluntarista. Sí, porque si no esto ya estaría vendido, seríamos parte de las Islas Caimán, no sé cómo. Bueno, no tanto. Y le quiero dedicar unas palabritas también a la gente del PCNT que ahora sale. ¡Ay, qué horrible lo que hicieron! En este momento comienza la reunión de la mesa representativa para fijar un paro parcial para mañana de 9 a 13. Ahí está. Bien. Los comentaristas de la realidad se han dedicado, solo más parecido a los periodistas que hay, lo del PCNT. Nos unimos. Se siente y dice, no, este estuvo mal, no, así no favoreces el diálogo. No, eso no está bien, no está bien lo que hizo Tablia. Vamos a hacerle un paro porque eso de la esencialidad vamos a tener que ir a la OIT. Pero ¿y qué? ¿Cuál es tu trabajo, papá? Son unos burros, estaban todos ahí, no pudieron sostener nada, burros. Son tan burros como el resto de nosotros, con la diferencia de que nosotros no nos autofelicitamos todo el tiempo diciéndonos que nuestro rubro está en el mejor momento de los últimos 30 años. Y que hicimos el paro más exitoso de la historia desde la apertura democrática hasta el día de hoy, que no se veía nada así desde que Coca-Cola dejó de hacer la noche de las luces. Pero al revés, digamos, en vez de ir todos a un lugar, no fue nadie a ningún lugar. Claro, pues estos cracks del PCNT, que son todos unos cracks, que tienen el moralómetro adentro de la matera para medirnos la moral y la dignidad, todo de su silla de plástico y su mesa de caballete con una bandera con una hoz, y que gracias a ellos, en su lucha incansable, Uruguay es un país y no una colonia del Imperio Austrohúngaro, tuvieron la firma de un preconvenio con el gobierno el viernes y no lo pudieron sostener 5 minutos en su propia asamblea y sindicato. No le duró nada, cero. Se les cayó más rápido de lo que se cae un niño el chupete recién enjuagado. Amigos del PCNT, fenómeno de la vida, elegidos de la representación popular, trabajen una vez en su vida con algo de eficiencia. No, bueno, mañana. Eficiencia es una palabra espantosa y metafórica, capitalismo salvaje, y por eso mismo la estoy usando, para que les moleste. Sean eficientes una vez en su vida para firmar un convenio, que es al final del día su trabajo.